Muchas gracias por seguirnos acompañando en este Brand Day. Yo tengo una pregunta que hacerles. ¿A ustedes les gusta su voz? ¿Se sienten contentos con la voz que nos tocó? Bueno, si no es así, no se preocupen, forman parte de la gran mayoría de las personas a las cuales no les gusta cómo se escucha su voz. Y esto sucede porque a veces la voz, como la percibimos nosotros con todos nuestros resonadores que tenemos, nuestros huesitos y demás, escuchamos nuestra propia voz de una manera muy distinta a cómo se escuchan nuestros audios de WhatsApp, nuestras charlas a través de Zoom y estas maneras que cada vez más son frecuentes de escuchar nuestra voz grabada. Esto nos sucede y bueno, podemos pensar que bueno, yo no tengo voz de locutor o el día que necesite una voz en específico o algo con voz, pues ya buscaré una para que me ayude para la función que estoy buscando. Y pues sí, en realidad, aunque muchos sí nos preparamos profesionalmente, como en mi caso, que soy locutora, para hacer de la voz una herramienta de trabajo y tenemos un entrenamiento que no es corto, no es poco, para poder trabajar con la voz y hacer un buen uso para poder comunicar y llevar de la mano con muchos publicistas, productores, comunicadores, un mensaje efectivo a los clientes o a un público en general. No toda la gente prepara o entrena su voz para el día a día, pero es muy importante porque la voz es una herramienta muy poderosa y cada día son más los profesionales, independientemente de la carrera que tengan, que se preparan o la entrenan para poder tener de alguna manera estas herramientas comunicativas que son muy funcionales, muy útiles en la vida diaria y sobre todo en el área profesional. Piensa cuando necesites presentar un pitch, por ejemplo, o hablar en público o hacer una charla como en la que estamos en este momento experimentando en el Brand Day. Pues bueno, comunicarse a nivel personal es sumamente importante. Y hay mucha gente que se prepara con talleres, con algún coach para tener este entrenamiento. Yo participé en un entrenamiento para hablar en público, porque aunque ustedes no lo crean, es uno de los mayores miedos de casi la mayoría de la población, enfrentar un público. Pues bueno, en este taller que se experimentó con muchos profesionales que eran ajenos al área de la voz, había abogados, había algunos directores de empresa, todos tuvimos la misma tarea y era revisar las charlas TED para investigar qué es lo que hacían los speakers, cómo manejaban su información, de qué temas hablaban, sobre todo la duración y la estructura de una charla TED. Yo en este camino de observar y ver, consumir estas charlas TED, encontré una que me llamó muchísimo la atención y me gustaría compartirles al respecto. Esta charla TED era de la doctora Rudy Patel del Reino Unido. Esta doctora hizo justamente un proyecto sumamente importante que se trataba de crear un banco de voces humanas, The Human Voice Bank Project. Este proyecto lo que buscaba era donantes de voz para que pudieran grabar esta voz y fuera utilizada por personas que por algún motivo hubieran perdido la voz. No sé si alguna vez ustedes han experimentado, no sé, quedarse afónicos o que por algún procedimiento médico o bucal, dental, hayan tenido que dejar de hablar por disposición. Digamos, unas horas, algunos días. Cuando no nos podemos comunicar con la voz, es sumamente desesperante porque es nuestro primer recurso para poder entablar una conversación, para poder hacer una solicitud de lo que necesitamos. Y bueno, si nosotros sentimos esta desesperación, imaginen las personas que a raíz de algún procedimiento quirúrgico, como una traqueotomía, o a consecuencia de un cáncer de garganta, de algún accidente cerebrovascular, o bien una paraplegia, una cuadraplegia, pierden la voz de manera definitiva. El no poder hablar ya, nunca más poseer una voz con la cual comunicarte. Esto es impactante, no solo para quienes, como yo, vivimos de la voz, sino todos los que usamos la voz y tenemos la oportunidad de comunicarnos con ella.
Es algo que sí suena demasiado fuerte. Pero bueno, pensemos en este proyecto que hizo la doctora Patel. ¿Alguno de ustedes, que los que contestaron que no les gusta su voz, quizá en un momento de su vida han escuchado una voz que dijeran, esa me va mejor, esa como que me queda, ya con esa no parecería yo mal doblado con la voz que tengo, ¿no? Este tipo de voces que nos gustan, que nos atrapan. Si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar su voz por alguna otra que les guste mucho, ¿lo harían? Sea, me gustaría ver sus caritas para saber qué es lo que están pensando. Pero aquí es donde viene lo interesante de esta investigación. Casi la gran mayoría de los que recibieron esta voz donada, pese a que era un regalo, no estaban conformes con la voz que habían recibido. Sentían que era algo ajeno a ellos, que era diferente a su voz original, que tenía un acento distinto al que tenía su voz cuando la poseían, o que la voz que se les había asignado era de alguien más joven o mayor que ellos. Esta, digamos, inconformidad que muchos de ellos tenían con la voz nos dice mucho de cómo nos identificamos. Hagamos un ejercicio. Asumo que la mayoría de los que estamos aquí hablamos español, aunque hablemos español en diferentes idiomas, porque bueno, el español depende mucho de en qué país nos encontramos, en qué región, en qué poblado en específico. Como locutores, por ejemplo, nos piden constantemente que repliquemos algunos acentos o algunas entonaciones. Yo soy de la Ciudad de México, en México, ese es mi país. Y cuando me piden un acento de mi ciudad, que le llaman chilango, al oriundo de la Ciudad de México, al que es originario de la Ciudad de México, yo no hablo con un, ya se la saben, banda, que es un acento que podría ser demasiado local de la Ciudad de México, pero no es mi código postal. No es quizá un acento con el que yo me sentiría cómoda que se estén comunicando conmigo. Si es de mi ciudad, si es de mi país, si es en español, pero no es un acento, digamos, que me hable a mí o que conecte conmigo. Porque la voz y la manera en cómo nosotros nos expresamos tiene mucho que ver no solo con el código postal, sino con quién nos relacionamos, qué lugares frecuentamos, qué marcas consumimos, bueno, hasta el equipo de fútbol al que le vamos. Todo eso crea una identidad diferente. Y esto le sucedió a la doctora Patel en este experimento importante de un gran impacto para las personas que estaban recibiendo este regalo, esta segunda oportunidad. Pero ellos sentían, en efecto, que esa voz no empatizaba con ellos. Y si aquí nos vamos a pensar que la voz es el órgano del alma, en este experimento justamente se estaba viendo esto, que a esas voces les faltaba alma, esa alma con la cual sentirse cómodos, sentirse identificados, sentirse tranquilos. Este experimento fue en 2014. Yo lo conocí en 2018. Y desde entonces, bueno, no solo como locutora, sino como curiosa natural que soy y por una cuestión cultural, me ha gustado darle seguimiento a qué está pasando con estas voces que son grabadas por personas como tú o como yo y que están siendo sintetizadas de una manera artificial para poderse utilizar y replicar a la voz humana, ya sea con un fin loable como el del experimento de la doctora Patel, o con un fin lucrativo, con un destino que va a alimentar el bolsillo de alguna gran empresa. Sé que todos hemos escuchado estas voces, las tenemos muy bien identificadas y hasta jugamos con ellas. ¿Alguno de ustedes quizá la han usado con fines lúdicos o con fines de trabajo? Me gustaría platicarles un poco cómo es este proceso de las voces automatizadas que escuchamos. En un inicio, lo que se hacía con estas voces era descomponer en varios pedacitos una voz previamente grabada por un locutor, un narrador, una persona como tú o como yo, para crear una nueva voz a partir de frases o palabras que se descomponían de la voz grabada originalmente. Una especie de Frankenstein, ¿no? Digamos, que hacía que la voz sonara un poco robótica, aunque el proceso era muy rápido.
este proceso que antes se llamaba, bueno, se sigue llamando porque existe todavía en muchos dispositivos, el text to speech, hace que la voz suene como un robot, que suene como totalmente artificial. Pero los desarrollos de inteligencia artificial han conseguido poder replicar los patrones de la voz humana y convertirlos en información y cadenas de bits procesables. La base de ello son los nuevos algoritmos de aprendizaje automático y una mayor capacidad de procesamiento de datos. Y en efecto, la voz tiene diferentes cualidades acústicas como el timbre, el volumen, la velocidad, el ritmo, que una máquina puede replicar, digamos, de manera fácil para poder crear emociones, y lo digo entre comillas, emociones, porque está replicando estas emociones a través de características que van siendo un poco artificiales, como los cambios de ritmo, los cambios de color, de dinámica, de textura, pero que son a base de programación de un algoritmo. Y así se ofrece ya en forma masiva. En este 2023 hemos podido darnos cuenta de que se está logrando muchas cosas con la sintetización de la voz y con todo lo que la inteligencia artificial puede lograr y que incluso puede engañar y ha engañado a oídos poco entrenados. Pero, ¿por qué es que dotamos a las máquinas de voz? Bueno, las máquinas se dotan de voz o se les pone voz porque las marcas necesitan conectar, necesitan generar cercanía con los humanos. Se ha humanizado nuestra relación con los aparatos electrónicos, con las máquinas, a través de la voz. No solo se les ponen nombres, ya les damos las gracias, o quién de ustedes no se ha descubierto dándole las gracias a Alexa, o enojándose con Siri porque no les entendió lo que ustedes le estaban diciendo o porque no los escuchó bien y hasta nos enojamos, ¿no? Pero bueno, también es una necesidad humana el sentir que alguien nos acompaña. Por eso le ponemos voz a Waze, porque incluso si nos equivocamos en la ruta que estamos llevando en la calle, tenemos a quien echarle la culpa, aunque es una máquina. Toda esta humanización de las máquinas a través de nombres, de que podamos escoger la voz que le ponemos, de que podamos escoger hasta los tonos o hasta que nos canten, habla de una necesidad de sentirnos acompañados, porque en realidad las máquinas también nos acompañan. Vean tan solo que muchas personas mayores acogen estos equipos con voz porque se sienten escuchados, se sienten acompañados y la escucha es necesaria. La escucha es adictiva también. Es útil el que los dispositivos incluyan voz porque esto nos vincula, ¿no? Nos vincula a los humanos con las máquinas. Y aquí, por ejemplo, si pensamos en analizar la voz como un instrumento, y lo es, no solo para quienes usamos la voz como una herramienta de trabajo, como los cantantes, los locutores o los actores, sino como un instrumento como los musicales, que cualquier persona que sepa cómo se configura o cómo se utiliza, ¿no? Incluso cualquier persona que lo posee, lo sabemos usar, ¿no? Si dotáramos a las máquinas para poder hacerlo de manera artificial, estamos haciendo nada más como mover las perillas, ¿no? Mover los sonidos para sentir que de alguna manera estamos creando esas emociones o estamos entrenando o enseñando cómo utilizar un instrumento. Pero ¿saben qué dice el diccionario de la Real Academia Española o el diccionario de María Moliner, como lo conocen muchísimos, acerca de la voz? El diccionario dice que la voz es el sonido del aire expulsado por los pulmones que produce al salir de la laringe la vibración de las cuerdas vocales. Es un fenómeno fisiológico con un resultado de naturaleza acústica. Resultado fisiológico de naturaleza acústica. Entonces estamos hablando que la voz no es solamente poseer cuerdas vocales. Algunos mamíferos, de cabeza grande sobre todo, poseen cuerdas vocales, pero no tienen voz. Hay algunas aves que pueden hablar y pueden aprender muchísimas palabras y repetirlas, pero no tienen cuerdas vocales. La comunicación
Puede ser. Hay muchos animales que también poseen un sistema o han desarrollado unos sistemas de comunicación muy interesantes, como las ballenas o incluso los insectos, pero tampoco tienen voz. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a la voz? ¿Qué es lo que le da estas características? Pu, 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 pum, pom, 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 pom. Quizá esta música o esta obra les recuerde a la película Odisea del Espacio. Y sí, van a pensar que Odisea del Espacio habla de una inteligencia artificial. En efecto, habla de una inteligencia artificial. Pero traje a colación esta obra musical de Richard Strauss por el tema central que lleva esta película, que no es la inteligencia artificial, es la evolución. La palabra y el lenguaje son resultado de la evolución. Los seres humanos hemos contado historias desde el inicio de los tiempos. Hemos pasado información de generación en generación, de boca en boca, de voz en voz, de humano a humano. Esas historias no solo contienen palabras, contienen la esencia de quién y para qué fueron contados. Como decíamos hace un momento, la escucha es necesaria. Necesitamos saber cómo está el otro, quién es ese otro que me está escuchando, para saber y poder establecer una comunicación completa. Cuando les platicaba que estuve en este taller para poder hablar en público, todos los que nos subimos al escenario, porque este curso, este taller, terminó en un escenario con público para que nos fueran a ver y escuchar nuestros speeches que habíamos preparado especialmente. Y bueno, esto le sucede a todos los que de alguna manera tenemos que construir una ponencia, ya sea en un escenario, como me ha tocado a mí, o en un espacio como este, a través de Zoom. Todos los que hemos tenido esta oportunidad de experimentar esta relación que estamos teniendo en este momento, todos hemos pasado por un punto en nuestra plática, en nuestro speech, no importando lo personal que sea o lo profesional que sea o del tema que estemos hablando, un silencio involuntario. Hay siempre en cualquier speech, frente a público, sea virtual o presencial, momentos que nos hacen guardar silencio. Un silencio que no está preparado, un silencio que nos puede quebrar la voz, un silencio que lo origina un nudo en la garganta. Estos momentos en que se origina el nudo en la garganta preocupan al espectador. Nos incomodan, nos mueven un poco y nos causan esta sensación de pensar que a la otra persona ya le ganó el nervio, que a la otra persona, la que está ahí enfrente exponiendo sus temores y exponiéndose frente a la cámara o frente a un público, está olvidando parte de su conversación. Está causándonos esta preocupación o nos está causando esta sensación extraña de que algo le está pasando al otro. ¿Por qué nos causa esto? Eso se llama empatía. Y esa empatía se genera precisamente porque la otra persona, la que está ahí exponiendo sus miedos, sus temores, sus inseguridades, el que está hablando y expuesto al público, a la cámara, como yo en este momento, tiene emociones. Y las emociones generan empatía. De hecho, decía Lope de Vega, y me gusta mucho esta frase, mal puede tener la voz tranquila quien tiene el corazón temblando. Y esto que nos pasa por dentro, que nos hace que por algunos microsegundos, por algunos momentos, se nos pare nuestra conversación, se detenga nuestro speech, necesita un detonador bastante fuerte, que se llama voluntad, para continuar adelante y para hacer que de alguna manera no se note que tuvimos este silencio. Aunque les tengo una noticia, siempre se nota. Si ustedes experimentan y entregan sus emociones cuando están hablando frente a un público, el que sea un público personal o profesional, se genera empatía.
Si ustedes están conectando sus emociones al momento de hablar, esto va a transmitir, esto va a comunicar, pero sobre todo, y es lo más importante, va a conectar con el otro. Ay, trayendo en este momento a la mente alguna ponencia que ustedes hayan visto en algún momento, que recuerden, porque siempre tenemos alguna que nos ha movido, que nos ha marcado, o como decimos ahora, que haya resonado con nosotros. Piensen, traten de traerla a la mente. Seguramente en algún momento, en algún instante de esta charla, ustedes observaron algo así. Se creó este lazo de empatía. Porque bien dicen que la emoción es mucho más completa, pero también mucho más compleja si emana de una persona. Y esto puede ser de una charla o de un comercial, porque incluso pueden no recordar de qué se trató o de qué hablaba, pero sí recordarán cómo se sintieron, cómo los hicieron sentir en ese momento, en ese mensaje. Y la comunicación oral es eso, son historias. Estamos hechos de historias, de datos, y la voz es la primera base para este camino de contar historias. Las tecnologías son muy buenas porque ayudan a que la voz se propague, a que la voz se conserve, y todos los que de alguna manera utilizamos la voz, la palabra, el sonido, la impregnamos también de nuestra existencia, de todo lo que como seres humanos somos. La impregnamos de nosotros. La palabra nos hace humanos, conforma cultura y convierte a la palabra en perpetua. Si lo piensan ustedes, todas las manifestaciones artísticas están cargadas de esto. Todas las manifestaciones artísticas intervienen con las emociones, con la cultura, con lo que nos rodea, con nuestras propias historias, con todo lo que nos ha ido marcando en el camino. Como bien dicen en branding, los recuerdos se olvidan, pero las emociones permanecen. Los creativos lo sienten, las marcas lo saben. Debemos crear una identidad. Como locutora, sé que van a decir, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero todos debemos reconocer nuestra propia voz. ¿De qué está hecha nuestra voz? ¿Qué la construye? ¿Y qué es lo que está comunicando? La voz humana transmite todo eso con la carga de sutileza posible y necesaria para expresar un punto así súper preciso de la emoción. Tristeza, alegría, preocupación. Esas emociones son en gotitas y son en puntos precisos. No se consiguen con unos movimientos de perilla. Porque recuerdan que les mencionaba que la voz es un instrumento. Bueno, este instrumento en particular, la voz, no requiere solamente aprenderlo a manejar, a girar las perillas, a saber cómo funciona el tono, el timbre, todas estas características que mencionamos. Este instrumento en particular, para poderlo interpretar, requiere e involucra al estuche que lo contiene. El estuche que contiene este instrumento, la voz, es el cuerpo humano. Somos los humanos. Somos nuestras historias, nuestro código postal, nuestro estado de salud, nuestras tradiciones, todo lo que nos construye como personas. Todo eso que nos construye es lo que marca nuestra huella sonora. Nuestra voz es una huella sonora, como las huellas digitales. Tiene sus matices y tiene muchas cosas que son difíciles de replicar de manera artificial. Y solo una voz con una huella sonora va a poder dejar una huella real y empatizar con el escucha. Para dotar a la voz de emociones, emociones reales, necesitamos de todo esto, todo el estuche, todo nuestro cuerpo, el organismo, los gestos, la respiración, la cadencia de nuestro acento, los silencios, los nudos en la garganta. No hay aún máquinas capaces de poder hacerlo, al menos no a voluntad, porque se están retando a ello constantemente. Pero piénsenlo, ¿qué es lo que está realmente construyendo una voz que crea empatía, que deja huella? Este instrumento, sí, depende de su intérprete. La partitura que determina su ejecución son las emociones, pero su sonido
su sonido, eso que va a marcar al otro, esa esencia, esa alma, esa permanencia que va a tener, siempre dependerá del estuche que la contenga. Porque como bien decía Richard Strauss, la voz humana es el más bello instrumento, pero también el más difícil de tocar. Muchas gracias. Los invito a que sigan disfrutando de este Brand Day. Gracias por continuar con nosotros. Estamos enlazando la siguiente conferencia. Iniciamos en instantes.